tal, jóvenes? Bienvenidos una vez más a otro video donde hacemos la resolución del examen de física. En esta ocasión nos toca hacer la resolución del examen número 15. Seguiremos como la misma dinámica. Resolveremos un examen general en donde se tienen en esta ocasión 35 preguntas y en donde cada uno de ustedes, dependiendo de su área, tendrán que buscar el reactivo correspondiente a su examen. Así, por ejemplo, la pregunta número 18 es para las 4 áreas, en donde cada una tiene su número correspondiente por área. La pregunta 49, área 1, pregunta 50, área 2, pregunta 53, área 3 y pregunta 45, área 4. Entonces, ya saben, cualquier duda o inquietud podemos también platicarlo en clase. Empecemos. Pregunta número 1. Selecciona la gráfica del movimiento rectilíneo uniforme. Hay distintas posibilidades, entonces hay que recordar que para un movimiento rectilíneo uniforme tenemos dos posibilidades. Una posibilidad es una gráfica de distancia y tiempo, que es una línea diagonal hacia arriba, o bien tenemos una gráfica de velocidad y de tiempo, que es una línea horizontal. Buscamos la posible respuesta y nos damos cuenta que se encuentra en el inciso B, velocidad y tiempo, línea horizontal. Por lo tanto, la respuesta es el inciso B. Simplemente como brevedad cultural, la gráfica número 1 de distancia y tiempo, línea curva, eso se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. La gráfica de velocidad y de tiempo, una línea diagonal hacia arriba, también se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y la gráfica del inciso D de distancia y tiempo, una línea horizontal, eso se trata de un objeto en reposo. Muy bien, entonces continuemos. Pregunta número 2. En una industria se requiere que el lapso que transcurre desde que un producto se encuentre en un punto P hasta que llegue a un punto Q de una banda transportadora sea de 12 segundos. ¿Cuál debe ser la velocidad instantánea de la banda transportadora? Recordemos que este ejercicio de la banda transportadora se trata de un movimiento rectilíneo uniforme en donde la velocidad se calcula como distancia dividida tiempo. En este caso, la distancia nos las están dando en el dibujito. Es de 10 metros. Entonces, 10 metros. El tiempo nos los da también el ejercicio, nos dan 12 segundos. Entonces, 12 segundos. Entonces, hacemos 10 dividido 12. Recuerden, 10 dividido 12. Eso equivaldría a 0.83 metros sobre segundo, que se encuentra en el inciso C. ¿No lo ven? Lo hago del lado izquierdo. 10 dividido 12. No cabe el 12, 0. Agregamos un 0. 12 en 100 cabe 8 veces. 8 por 12, 96. 4. Damos un 0. Es un 3, 3 por 2, 36, para 44 se repite el 4, entonces así es un 3 periódico, por si no logran visualizar. Siguiente pregunta. Si un peatón recorre en línea recta 60 metros en 100 segundos, repentinamente se detiene durante 20 segundos y posteriormente avanza 40 metros en 30 segundos, ¿cuál es su rapidez media? Rapidez media. Recuerden que la rapidez media, es igual a la distancia total dividida el tiempo total. La distancia total habría que sumar todas las distancias, 60 metros y 40 metros. Entonces, 60 metros más 40 metros. Y sumamos los tiempos. Hay 100 segundos, 20 segundos y otros 30 segundos. Eso nos da en total 150 segundos. Entonces son 100 segundos más 20 segundos más 30 segundos. 60 más 40, eso nos da 100 metros. Entre 100 más 20 más 30 son 150 segundos. Para hacer nuestro cálculo podemos simplificar, podemos quitar un 0 arriba y un 0 abajo y es hacer la división de 10 dividido 15. Luego aquí 10 dividido 15, 15 en 10 no cabe, es 0. Agregamos un 0. 15 en 100 cabe 6 veces.
6 por 15 son 90, para 100 son 10, se repite entonces un 6 periódico. Por lo tanto, la respuesta sería 0.6 metros sobre segundo, que se encuentra en el inciso A. Siguiente pregunta. Pregunta número 4. Sobre un objeto se aplican 3 fuerzas de diferentes magnitudes. La fuerza resultante sobre el objeto es la suma aritmética de las fuerzas, el promedio geométrico de las magnitudes de las fuerzas, el promedio aritmético de las magnitudes de las fuerzas, la suma vectorial de las fuerzas. Recuerden, son fuerza resultante. Esos son vectores. Por lo tanto, tenemos que hablar de una suma vectorial. Por lo tanto, la respuesta es el inciso D. Pregunta número 5. En la figura se observa el bloque P siendo sostenido por la fuerza F1 y F2. ¿Cuál es la magnitud del peso que cargan las fuerzas F1 y F2? Dado seno de 30 igual a coseno de 60 grados igual a 0.5. Seno de 60 grados igual a coseno de 30 grados igual a 0.86. En este caso, recuerden, se los comenté, cuando hablamos de un objeto sostenido, tenemos que aplicar la componente Y de las fuerzas, que está dada por la magnitud y el seno del ángulo. Magnitud y seno del ángulo. Es decir, esta fuerza va hacia arriba, ese es su componente. Esta otra fuerza también va hacia arriba, ese es su componente. Y como las fuerzas van ambas hacia arriba, tenemos que sumarlas. ¿Pero qué sumamos? No se les olvide, sumamos las componentes Y. En este caso, para la primera fuerza, esta fuerza de aquí. Esa fuerza es magnitud 5 newtons. 5 newtons por el seno de su ángulo, que su ángulo es de 60 grados. Este ángulo de aquí. Más, ojo, más, como dice ahí, más, tenemos que sumarlas porque ambas van hacia arriba. De la segunda fuerza, esta de aquí, 5 newtons, entonces 5 newtons, por el seno de su ángulo, en donde su ángulo es de 30 grados, entonces 30 grados. Entonces esto nos queda 5, seno de 60, 0.866. Ese valor ustedes ya también se lo tienen que saber. Más 5 por seno de 30 grados. Seno de 30 grados, ustedes también se lo tienen que saber. Si no, aquí está 0.5. Entonces, por 0.5. Esto ya son newtons. Operamos 5 por 0.866. 5 por 6, 30. 5 por 6, 33, 33. 5 por 8, 40 y 4, 43. 3 cifras decimales, 3 cifras decimales. 4.330. Más 5 por 0.5. 5 por 5, 25, entonces 2.5 newtons. Sumamos, entonces 4.33 más 2.5, eso nos da en total 6.83 newtons, que sería el inciso D. Entonces recuerden, objetos sostenidos, suspendidos, colgados, componente Y de las fuerzas. Componente Y de las fuerzas. Siguiente pregunta, pregunta número 6. La aceleración de la gravedad en la Ciudad de México es de aproximadamente 9.78 metros sobre segundo cuadrado, por lo cual la velocidad, recuerden, media con la que caen los objetos es de 9.78 metros sobre segundo. De los objetos aumenta 9.78 metros segundo por cada segundo de caída. De los objetos al momento de tocar el suelo cuando caen es de 9.78 metros sobre segundo.
Instantánea durante toda la caída es de 9.78 metros sobre segundo. Esto se trata, ojo, de una caída. Todas las opciones a respuesta hablan de caída. Hablan de caída. Es decir, se trata de caída libre. Y en caída libre, cuando se trata de velocidad, lo que debemos de buscar es que la velocidad aumenta. La velocidad aumenta. Por lo tanto, la respuesta es la B. De los objetos aumenta 9.78 metros sobre segundo por cada segundo de caída. Siguiente pregunta. Una manzana se encuentra inmóvil sobre una mesa. Esto se debe a que sobre la mesa no existe fuerza alguna, hay dos fuerzas que suman 0, solo existe una fuerza hacia abajo, solo existe una fuerza hacia arriba. Recuerden, esto se trata de algo inmóvil. Inmóvil quiere decir reposo. Y reposo implica primera ley de Newton. Primera ley de Newton. Y por primera ley de Newton, si algo se encuentra inmóvil, implica que la suma de fuerzas es 0. Si buscamos algo similar, se encuentra en el inciso B. Hay dos fuerzas que suman 0. Siguiente pregunta. Pregunta número 8. Calcula la aceleración de un carrito que pesa 60 newtons sobre el cual actúa una fuerza horizontal de 50 newtons. Considere gravedad igual a 10 metros sobre segundo cuadrado y que se mueve sin fuerzas de fricción. Muy bien. Entonces, recuerden, si hablan de fuerza y aceleración, eso se trata de segunda ley de Newton. Segunda ley de Newton, en donde nos dice que la aceleración se calcula igual a la fuerza dividida la masa. Esta fuerza sí la tenemos. Aquí está, 50 newtons. Entonces esto es 50 newtons entre la masa. Ahora, la masa no la tenemos. Lo que tenemos es el peso. Entonces aplicamos concepto de peso. El peso, por definición, es peso es igual a masa por gravedad. Entonces, la masa será igual al peso dividido la gravedad. El peso nos los están dando, ahí está, 60 newtons. Entonces 60 newtons dividido la gravedad que nos dicen la tonelada de 10 metros sobre segundo cuadrado. Eso en total nos da 6 kilogramos. Entonces ponemos eso en nuestro cálculo de aceleración, 6 kilogramos. Y entonces finalmente hacemos nuestro cálculo de 50 dividido 6. Y 50 dividido 6 es 8.3 metros sobre segundo cuadrado. Si no lo ven, lo hago aquí arriba. 50 dividido 6. 6 por 8, 48 para 52. Punto decimal, agregamos un 0. 6 en 23. 3 por 6, 18 para 22. Entonces se repite 8.3 periódico. Por lo tanto, la respuesta, inciso A. Respuesta, inciso A. Pregunta número 9. ¿Cuál es la fuerza de atracción entre dos masas de 20 kilogramos separadas a una distancia de 4 metros? G igual a 6.67 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Recuerden, esto se trata de ley de gravitación, donde la ley de gravitación nos dice la fuerza es igual a la constante G por masa 1 por masa 2 entre la distancia cuadrada. Esto es 6.67 por 10 a la menos 11. Las masas nos están diciendo que son de 20 kilogramos. Entonces, por 20
entre la distancia al cuadrado, y la distancia nos las están dando de 4 metros. Entonces 4 al cuadrado. Lo que yo les sugerí en clase es que antes de hacer cálculos era más fácil hacer la división de este valor entre este valor. Entonces, si nosotros hacemos la división, 20 entre 4, eso nos da un 5. Entonces, esto nos da un 5. 20 entre 4, eso también nos da un 5. Entonces, podemos simplificar todo y simplemente hacer 5 por 5, que nos da 25. Y entonces esto nos queda como 6.67 por 10 a la menos 11 por 25. Entonces realizamos el producto. Lo hago aquí al lado. 6.67 por 25. 5 por 7, 35. Llevamos 3. 5 por 6, 33, 33. 5 por 6, 33, 33. 2 por 7, 14. Llevamos 1. 2 por 6, 12 y 1, 13. 2 por 6, 12 y 1, 13. Dejamos 5, 7, 6, 6, 1, 2 cifras decimales, 2 cifras decimales. Entonces, esto nos queda como 166.75 por 10 a la menos 11 newtons. Tenemos que recorrer nuestro punto decimal y si nos damos cuenta, hay que recorrerlo 1, 2 lugares a la izquierda, por lo tanto a nuestro exponente le sumamos esos 2 lugares. Y entonces nos queda como 1.66, 7 por 10 y menos 11 más 2, eso nos queda menos 9 newtons. Por lo tanto, si buscamos la clave de respuesta, se encuentra en el inciso A. Mucho cuidado con esto del punto decimal. Recuerden que en esto de ley de gravitación, si fallamos en la colocación del punto decimal, se altera todo. Siguiente pregunta. Se aplica una fuerza de 20 newtons sobre un resorte estirando los 6 centímetros de longitud. ¿Cuánto se estirará si se aplican 30 newtons de fuerza sobre el mismo resorte? Recuerden que si hablamos sobre resortes, eso sí o sí es ley de Hooke. Que la ley de Hooke, si no menciona la palabra K, eso se resuelve por regla de 3. La regla de 3 nos dice, hay 20 newtons con 6 centímetros. Entonces, 20 newtons con 6 centímetros. 30 newtons. 30 newtons, ¿con quién? Entonces la deformación que buscamos será multiplicamos cruzado, ya saben, este con este se multiplican y dividimos entre el tercer valor. Entonces multiplicamos 30 por 6 y dividimos entre 20. 30 por 6 es 180 y eso dividido 20. Podemos simplificar un 0 arriba y un 0 abajo. Y simplemente nos queda 18 dividido 2 y 18 dividido 2 es 9 centímetros. Por lo tanto, la respuesta sería el inciso D. Siguiente pregunta. 2 niños del mismo peso se balancean cada uno en un columpio diferente. En un determinado instante ambos se encuentran a la misma altura respecto al piso, pero en extremos diferentes como lo muestra la figura. ¿Cómo son las energías potenciales EP de cada uno? Recordemos que la energía potencial es masa por gravedad por altura. En este caso, la masa, dice, ahí está, misma masa. Misma altura. Y entonces se encuentran a la misma altura. Si todo es igual, entonces recordemos, por lo tanto, las energías potenciales de A y de B son iguales. Pero muy importante, les aclaré que como los niños no se encuentran en el espacio exterior y no están en el suelo, por lo tanto, estas energías potenciales tienen que ser diferentes de 0. Por lo tanto, si buscamos en las opciones a respuesta, se encuentran en el inciso A. Recuerden que esta pregunta de los niños en el columpio, si no hay algún niño gordito, entonces las energías potenciales siempre serán iguales, pero diferentes de 0. Pregunta número 12.
Considerando el concepto de energía potencial gravitacional, si la altura a la que se encuentra el cuerpo con respecto al suelo aumenta, entonces, una vez más, es un concepto de energía potencial, que recuerden es masa por gravedad por altura, y recordemos que si alguna de estas cantidades aumenta, que es lo que nos está diciendo, esta va a aumentar. Entonces, en este caso, nos está diciendo que aumenta, la altura aumenta, por lo tanto la energía potencial tiene que aumentar y buscamos una opción que nos hable al respecto y eso se encuentra en el inciso B. La energía potencial del cuerpo aumenta. Pregunta número 13. Un cuerpo de masa m se mueve a una velocidad v, por lo que tiene una cierta energía que depende del cuadrado de una de ellas. ¿Cómo se denomina esta energía? Recordemos la energía que depende de la masa y la velocidad. La masa y la velocidad es la energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Por lo tanto, la respuesta sería el inciso B. Muy bien, la energía cinética de un cuerpo depende del cuadrado de su, haciendo referencia al ejercicio anterior. Aquí está, depende del cuadrado de la velocidad. Entonces, inciso C, el cuadrado de la velocidad. Pregunta número 15. La energía cinética es la energía que tiene un cuerpo debido a su movimiento, por lo cual la expresión para calcularla depende de, y una vez más aquí escribo la ecuación, energía cinética es igual al medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces la energía depende de estas dos cantidades, masa y velocidad. Buscamos alguna de las opciones que nos haga referente a esto y entonces nos damos cuenta que está en el inciso C, masa y velocidad. Entonces el inciso C, la masa del cuerpo y la velocidad instantánea. Pregunta número 16. Selecciona el enunciado que muestre la diferencia entre calor y temperatura. El calor es energía medida en newtons y la temperatura es el movimiento de la partícula medida en grados Celsius. El calor es la energía medida en joules y la temperatura es el movimiento de las partículas medida en grados Celsius. El calor es la fuerza medida en newtons y la temperatura es la energía cinética medida en joules. La temperatura es la energía medida en joules y el calor es el movimiento de las partículas medida en grados Celsius. Y aquí nos acordamos, calor, recuerden, en el sistema internacional siempre se mide en joules. Por lo tanto, si buscamos la respuesta que diga eso, se encuentra en el inciso B. Calor en joules. Por lo tanto, la respuesta sería el inciso B. El calor es energía medida en joules y la temperatura es el movimiento de las partículas medida en grados Celsius. Sí, en el sistema internacional, recuerden, son kelvins, pero aquí nos los dan en grados Celsius. Pregunta número 17. Calcula la temperatura de equilibrio de una mezcla de 5 litros de agua a 10 grados Celsius con 3 litros de agua a 20 grados Celsius. Considere calor específico del agua, una caloría sobre gramo grados Celsius. Aquí, temperatura de equilibrio. Recordemos, la temperatura de equilibrio es igual a masa caliente por su temperatura más masa fría por su temperatura entre la suma de las masas, masa caliente más masa fría. Entonces, primero, lo caliente. Lo caliente, entonces serían 5 litros a 20 grados Celsius. Entonces, esto es igual a 5 por 20 más, ahora lo frío, que son 5 litros a 10 grados Celsius. Entonces, 5 por 10 entre la suma de las masas, que son 5 y 3. Ese era 3. Entonces esto nos queda 3 por 20 son 60, más 5 por 10 50, entre 5 más 3 son 8, 60 más 50 son 110, eso dividido 8,
y 110 dividido 8, lo hago aquí, 110 dividido 8. 8 en 11 cabe una vez, 1 por 8, 8, para 11 nos caben 3, 30, 8 en 30 cabe 3 veces, 3 por 8, 24, para 30 son 6, bajamos punto decimal, un 0, 8 en 60, cabe 7 veces. 13.7, entonces esto es igual a 13.7 grados Celsius. Por lo tanto, la respuesta se encuentra en el inciso D. Recuerden que si no es necesario hacer toda la división, no la hagan, aquí lo hacemos, simplemente llegando al 13 podemos encontrar la respuesta. Lo difícil de esta pregunta, una vez más, es acordarse de la relación de temperatura, de equilibrio, más caliente por su temperatura, más masa fría por su temperatura, entre la suma de las masas. Pregunta número 18. Para que exista una transferencia de energía en forma de calor entre dos cuerpos, se requieren diferentes. Recuerden, el calor, por definición, requiere diferentes temperaturas. Es energía que se transfiere entre objetos a diferentes temperaturas. Pregunta 19. Un rayo de luz incide sobre la superficie plana de un espejo en aire a un ángulo de inclinación respecto a la normal de 30 grados. ¿Cuál es el ángulo con el que es reflejado respecto a la normal? Recuerden, reflexión respecto a la normal siempre será el mismo valor. Por lo tanto, la respuesta es el inciso A. Recuerden, respecto a la normal siempre será el mismo valor. Pregunta número 20. Ordena el siguiente espectro electromagnético de manera creciente respecto a sus frecuencias: ondas de radio, visible, infrarrojo, rayos X y ultravioleta. Aquí hay que recordar el orden. Recuerden que el orden son gamma, X, UV, visible, infrarrojo, microondas y radio. Recuerden, en términos de frecuencia, estas son las que tienen más y estas son las que tienen menos. Entonces nos piden en orden creciente, es decir, de lo pequeño a lo grande. Entonces, de lo pequeño a lo grande, empezamos de acuerdo a lo que nos dan, está radio. Después infrarrojo, después visible, UV y rayos X. Radio, infrarrojo, visible, ultravioleta y X. Por lo tanto, la respuesta es el inciso B. Pregunta número 21. Al colocar una servilleta en agua, esta sube por la servilleta debido a recuerden, el agua moja debido a la capilaridad. Y el hecho de que un mosquito se pare sobre el agua de un estanque sin hundirse se debe a y recuerden, eso es la tensión superficial. En ese orden, primero capilaridad y después tensión superficial, se encuentra en el inciso A. Pregunta número 22. ¿Qué fracción de un corcho cuya densidad es de 0.8 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico se sumerge en agua que tiene una densidad de 1 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico? Esto se trata de principio de Pascal, principio de Arquímedes, que nos dice densidad de objeto entre densidad de fluido, esto es 0.8 por 10 a la 3 entre 1 por 10 a la 3. Entonces, siguiente paso que nos están pidiendo, nos piden una fracción. Así que lo que hacemos es simplificar esta fracción. Por 10 a la 3, por 10 a la 3. Entonces esto nos queda como 0.8 entre 1. Lo que hacemos es recorrer el punto decimal, un lugar aquí arriba, por lo tanto un lugar aquí abajo. Recuerden ese lugar,
se rellena con 0, entonces esto nos queda como 8 sobre 10. 8 sobre 10, mitad arriba 4, mitad abajo 5, 4 quintos, por lo tanto la respuesta es el inciso C. No nos dice la palabra sobre, no se les olvide que si aquí dijera la palabra sobre, había que hacer al final una resta, pero aquí no lo dice. Pregunta número 23. Una llave abierta gotea sobre una cubeta de agua. Las gotas golpean la superficie del agua cada 5 segundos generando una onda cuyas crestas más cercanas tienen una distancia de separación de 3 centímetros. ¿Cuál es la velocidad a la que viaja la onda? Recordemos, este es un tema sobre ondas y sobre ondas. La velocidad la podemos calcular como la distancia dividida el tiempo, que esto era muy sencillo. La distancia nos las están dando 3 centímetros. Entonces, 3 centímetros entre el tiempo que también nos están dando, que es de 5 segundos. 5 segundos. Entonces, 3 dividido 5, 0.6 centímetros sobre segundo. Respuesta, inciso B. Recuerden, la distancia y el tiempo asociado a esa distancia. Aquí claramente nos están diciendo que cada 3 centímetros es 5 segundos, porque es cada vez que golpea la gota la superficie. Cada golpeteo genera una onda y hace la separación entre ellas. Pregunta número 24. Tipo de interferencia de ondas de tal forma que las crestas de una onda coinciden con las de la otra. Recordemos que si tenemos crestas con crestas, eso es interferencia constructiva. Si fuera crestas con valles sería destructiva, pero aquí es cresta con cresta, constructiva. Pregunta número 25. La resistencia total de un circuito de 50 ohms y la diferencia de potenciales de 20 volts. Calcula la corriente que fluye por el circuito. Recordemos que si hablamos de resistencia, voltaje y corriente, eso se trata de ley de Ohm, donde la ley de Ohm nos dice la corriente es igual al voltaje dividido la resistencia. En este caso, el voltaje, 20 volts, entre la resistencia, 50 ohms, entre 50 ohms, podemos simplificar un 0 arriba con un 0 abajo y simplemente nos queda 2 quintos, y 2 quintos es 0.4 amperes. 2 quintos, 0.4 amperes, inciso C. Recuerden así, 2 dividido 5, 0, punto decimal, agregan un 0, 4. Pregunta número 26. ¿Cuál es la corriente eléctrica que circula a través de una resistencia de 2.5 ohms y la tensión entre los extremos es de 100 volts? Al igual que el ejercicio anterior, recuerden, si nos hablan de corriente, resistencia y voltaje, se trata de ley de Ohm. Corriente es igual a voltaje dividido resistencia. Voltaje 100 volts, resistencia 2.5 ohms, entonces son 100 volts dividido 2.5 ohms. Hacemos el cálculo, lo hago aquí afuera, 100 dividido 2.5. Recorremos el punto decimal, por lo tanto, aquí hay que agregar un 0. Y entonces nos queda 25 en 1000. 25 en 100 cabe 4 veces. 4 por 25, 100. Sobran 0, bajamos el 0, sobran 0. 40. Por lo tanto, la respuesta sería 40 amperes, que se encuentra en el inciso C. Pregunta número 27. De acuerdo con la ley de Lenz, un campo magnético variable a través de una espira induce una corriente en el alambre, la cual induce, mucho cuidado. Aquí, esto de la cual induce
se refiere a la corriente, se refiere a esa corriente, a esta corriente. ¿Ok? Y la corriente, recuerden, eso es ley de Ampere. Ley de Ampere. Y la ley de Ampere nos dice que las corrientes generan campos magnéticos. Las corrientes generan campos magnéticos. Pregunta número 28. Maxwell predijo que en el espacio vacío la variación del campo magnético produce, recuerden, si empezamos en campo magnético, por ley de Faraday, eso genera un campo eléctrico, ¿ok? Un campo eléctrico. Pregunta número 29. La rapidez de una tubería en un punto P1 es de 10 metros sobre segundo. Calcular la velocidad de salida en el otro punto P2, donde una obstrucción reduce el área transversal a la mitad del punto. Recordemos que eso es por principio de Bernoulli, por principio de Bernoulli, si el área se reduce, entonces si el área se reduce, entonces la velocidad, recuerden, la velocidad siempre lleva a lo contrario, aumenta. La velocidad aumenta. Y por lo tanto, si aquí nos está diciendo que el área se reduce a la mitad, ojo, no confundir, la velocidad no aumenta a la mitad, la velocidad aumenta, entonces aquí mitad, aumenta al doble. ¿El doble de quién? El doble de 10 metros sobre segundo. Y el doble de 10 metros sobre segundo es 20 metros sobre segundo. Pregunta teórica de principio de Bernoulli, que el que se nos habla de rapidez y área o ecuación de continuidad y no hay problema tampoco. Pregunta número 30. Un haz de luz incide sobre la superficie de un espejo a 20 grados respecto a la superficie, entonces el haz reflejado lo hará A, y aquí nos dan el esquemita. Recordemos que nosotros medimos los ángulos respecto a la normal y no nos interesa este ángulo no nos interesa este de aquí, pero es el complemento. Recuerden, si aquí hay 20 grados, para completar los 90 grados que hay aquí nos hacen falta 70 grados. Por lo tanto, el haz reflejado lo hará a 70 grados respecto a la normal. Entonces, la respuesta, inciso B. Pregunta número 31. Si la rapidez de la luz en el vacío es de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo y el índice de refracción de la glicerina es de 4.473, ¿cuál será la velocidad con la luz en la glicerina? Este ejercicio nos habla sobre el índice de refracción, que recuerden que el índice de refracción N es igual a la velocidad de la luz en el vacío, B, por lo tanto la velocidad que nos están buscando es la velocidad C dividida N. En este caso es el 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo dividido 1.473. Entonces hacemos la división 3 entre 1.473.
hay que recorrer 3 lugares, por lo tanto hay que agregar 3 ceros. Entonces, al final hacemos 1473 entre 3000, cabe 2 veces. Entonces aquí es un 2, 2 por 3 son 6, para 10 son 4, llevamos 1, 2 por 7, 14 y 1, 15, para 20 son 5, llevamos 2. 2 por 14 son 28 y 2 son 30, para 30 son 0, sobran 54, punto decimal, agregamos un 0. 1473 no cabe en 540, es un 0. Entonces esto es 2.0 por 10 a la 8 metros sobre segundo, que si buscamos en las opciones esa respuesta, la única que cumple con el 2.0 es el inciso C. Índice de refracción. Pregunta número 32. La fisión es un proceso nuclear en el cual dos elementos. Recordemos que si nos habla sobre fisión, tenemos que buscar algo relacionado a dividir, separar o sinónimos. Y nos damos cuenta que eso se encuentra en el inciso A. Disocian. Eso es separar. Por lo tanto, la respuesta es el inciso A. Se disocian y generan una reacción en cadena. Número 43. Marie Curie hizo grandes aportaciones a la física de radiaciones, pues trabajó con materiales que contenían, recuerden, Marie Curie trabajó con uranio. Pregunta número 34. El efecto Compton está relacionado con el modelo de la luz. Recuerden, Compton es modelo corpuscular. Respuesta, inciso B. Y finalmente, pregunta número 35. Proceso en el cual los núcleos atómicos pesados se dividen en dos o más núcleos ligeros. Dividen, recuerde, es fisión. Dividir, separar, segregar, fisión. Unir, juntar, eso, fusión. Pero en este caso, dividen, fisión. Entonces son las 35 preguntas que vinieron juntando todas las preguntas que vinieron en cada una de las áreas. Ya saben, cualquier duda, inquietud, alguna de las preguntas que tengan duda, que pues se puedan aclarar en clase, lo haremos. No duden en preguntar. Cualquier cosa, estamos en contacto. Sin más por ahora, cuídense jóvenes y sigan estudiando.